Saludos a todos amigos, Evangelion desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día martes 29 de abril del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. Si bien en la jornada no pudimos tener a los rojos ni a los cardenales jugar, sí tuvimos un cuarteto de blanqueos, destacando el hecho de que los Dodgers y los Rangers le dieron una paliza a sus rivales con un mismo marcador. También destacando que los Yankees aplacaron a los Orioles, los Cachorros blanquearon a los Piratas y sobre todo Boston le dio un baile a Toronto. Todo esto y mucho más en el resumen de la jornada de martes de la MLB. Empezamos la jornada con un duelo de cuadrangulares entre Cleveland y Minnesota, el cual lo ganaron los Guardianes 2 carreras por 1. Los vuelacercas de los Guardianes fueron entre Von Naylor y Kyle Manzardo, con este último yéndose para la calle en el noveno para dejar en el terreno a los minnesotanos, quienes solamente conectaron una en el quinto con vuelacerca de TJ France. La victoria fue para Emmanuel Clase y la derrota para Luis Bardan, con el jugador Evangelion siendo Manzardo, de 3-2 con cuadrangular, boleto, remolcada y anotada. Actuación de los latinos. Por los mellizos, Carlos Correa se fue de 4-1, Cristian Vázquez también se fue de 4-1, mientras que Joan Durán lanzó una entrada en donde propinó par de ponches. Y por los Guardianes, Gabriel Arias se fue de 4-1. José Ramírez se fue de 4-0, Carlos Santana se fue de 2-0, John Kensi Noel de 3-1, y Ángel Martínez de 3-0, con Emmanuel Clase lanzando una entrada de relevo para llevarse la victoria. Los Yankees de Nueva York en una fiesta de batazos doblegaron a los Orioles de Baltimore 15 carreras por 3, en lo cual incluyeron 6 cuadrangulares, 2 de ellos por parte de Ben Rice, junto a los de Trent Grisham, el juez Aaron Judge, Cody Bellinger y Austin Wells. Con la combinación de 4 cuadrangulares, 3 de ellos consecutivos y un doble, los neoyorquinos empezaron la fiesta a partir del primer episodio para luego marcar una más en el segundo, con Ben Rice soltando su segundo cuadrangular de la tarde. Los neoyorquinos finiquitaron las acciones en el noveno con vuelacerca de Austin Wells, con la victoria para Carlos Rodón y la derrota para Kyle Gibson, con el jugador Evangelion siendo Ben Rice, de 5-3 con par de cuadrangulares, par de remolcadas y 4 anotadas. Actuación de los latinos. Por los Yankees, Pablo Reyes se fue de 1-1 con remolcada. Oswald Peraza se fue de 5-2 con par de remolcadas y anotada, y Osvaldo Cabrera se fue de 5-2 con par de anotadas. Por Baltimore, Ramón Laureano se fue de 3-0. Emmanuel Rivera se fue de 2-0 con anotada y Jorge Mateo se fue de 3-1, mientras que Cionel Pérez lanzó una entrada de relevo en donde propinó par de ponches. Los Cachorros blanquearon 9-0 a los Piratas de Pittsburgh con los cuadrangulares de Carson Kelly, Vikram Armstrong, Seiya Suzuki y Dansby Swanson. El más productivo a la ofensiva fue Suzuki, de 4-3 con cuadrangular, doble, triple, par de remolcadas y trío de anotadas, respaldando la actuación de su compatriota Shota Imanaga, quien lanzó por 5 entradas en blanco, abanicando a 3, con la victoria siendo para Imanaga y la derrota para Andrew Heaney, con el jugador Evangelion siendo Seiya Suzuki. Actuación de los latinos. Por los Cachorros, Daniel Palencia lanzó una entrada en donde propinó un ponche, y por los Piratas O'Neil Cruz se fue de 3-0. Y Alexander Canario se fue de 1-0. Los Phillies de Filadelfia terrenearon a los Nacionales de Washington 7 carreras por 6. Filadelfia empezó ganando con los cuadrangulares de Kyle Schwarber y Johan Rojas, hasta que los Nacionales igualaron las acciones, empezando en el sexto con vuelacerca de Luis García Jr. para descontar las acciones. Luego vino un trío de dobles y el cuadrangular de Nathaniel Love en el noveno para colocar a la ventaja a los washingtonianos, pero los filadelfianos se llevaron la victoria con el elevado sacrificio de Johan Rojas para igualar las acciones, y aprovechando wild pitch de Kyle Finnegan, Bryson Stott se escabulle a la goma para anotar la carrera del gane. La victoria fue para Orion Kerkering y la derrota para Kyle Finnegan, con Trea Turner siendo el jugador Evangelion tras batear de 4-4 con doble, remolcada y par de anotadas. Actuación de los latinos. Por los nacionales, Gabriel Ruiz se fue de 5-1. y José Tena se fue de 3-0. Jorge López lanzó una entrada en donde propinó par de ponches y José Ferrer lanzó un tercio permitiendo trío de hits y par de carreras. Por los Phillies,
Edmundo Sosa se fue de 3 nada. Y Johan Rojas se fue de 3-2 con cuadrangular, par de remolcadas y par de anotadas, con José Alvarado lanzando una entrada de relevo tolerando par de hits y abanicando a 3. Los Reales de Kansas City vencieron 3-1 a los Mantarrayas de Tampa Bay en un duelo de picheo de 6 entradas entre los abridores Doug Bradley y Michael Lorenzen. Lorenzen en espacio de 6 entradas, si bien permitió una carrera, fue capaz de contener a los Mantarrayas limitándolos a 4 incogibles y propinando esa misma cantidad en ponches para llevarse la victoria. Y cayó Doug Bradley tras lanzar 7 entradas en donde propinó par de ponches pero permitió 5 hits y 2 carreras. Esas 2 carreras llegaron en los 2 primeros episodios con doble de Salvador Pérez y elevador de sacrificio de Kyle Isbell. Los Mantarrayas descontaron en el cuarto con cuadrangular de Junior Caminero hasta que los Reales le pusieron la guinda a la torta en el noveno con sencillo de Freddy Fermín. La victoria fue para el jugador de Evangelion Michael Lorenzen, la derrota para Doug Bradley y el rescate para Carlos Esteves. Actuación de los latinos. Por los Reales, Jonathan India se fue de 3-1 con anotada. Salvador Pérez se fue de 4-1 con remolcada. Michael García se fue de 4-1 con anotada y Freddy Fermín se fue de 4-3 con remolcada. Ángel Serpa lanzó una entrada de relevo tolerando un hit y abanicando a 2. Mientras que Carlos Esteves lanzó el último episodio propinando un ponche llevándose su 8º salvamento de la campaña. Por los Reales, por los Mantarrayas, Yandy Díaz se fue de 3-2. Junior Caminero se fue de 4-3 con cuadrangular, remolcada y anotada. Jonathan Aranda se fue de 4 nada al igual que Christopher Morel. José Caballero se fue de 4-1, mientras que Manuel Rodríguez lanzó una entrada de relevo propinando par de ponches. Y en una fiesta de 5 cuadrangulares, los Medias Rojas de Boston le propinaron un baile a los Azulejos de Toronto 10 carreras por 2. 7 de esas 10 carreras llegaron por medio de cuadrangulares en el primer tercio entre Jarren Duran, Alex Bregman, Christian Campbell, Rafael Devers y Wilber Abreu. Vladimir Guerrero Jr. por Toronto se fue para la calle en el final del tercer episodio con un hombre en circulación, aunque eso de nada serviría para los torontonianos, dado a que Garrett Crochet fue respaldado por sus compañeros en un espacio de 7 entradas. La victoria se la llevó Crochet y la derrota fue para Bowden Francis, con el jugador Evangelion siendo Christian Campbell de 4-2 con cuadrangular, doble par de remolcadas y anotada. Actuación de los latinos. Por Boston, Jarren Duran se fue de 5-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada. Rafael Devers se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada, mientras que Wilber Abreu se fue de 4-3, cuadrangular, trío de remolcadas y par de anotadas. Sedán Rafaela se fue de 5 nada con anotada y Carlos Narváez se fue de 4-1, con Luis Guerrero lanzando una entrada de relevo sin permitir hit y sin permitir carrera. Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada. Anthony Santander y Andrés Jiménez se fueron de 3 nada respectivamente. Los Mets de Nueva York doblegaron 8-3 a las Cascabeles de Arizona para seguir afianzándose en la punta de la división este de la Liga Nacional. Esas 8 carreras llegaron en combinación con un doble, par de sencillos y trío de cuadrangulares entre Francisco Lindor, Starling Marte y Pete Alonso, con la victoria siendo para David Peterson y la derrota para Eduardo Rodríguez. Tyrone Taylor fue el jugador de Evangelion tras batear de 4-2 con doble y par de remolcadas. Actuación de los latinos. Por las Cascabeles, Gerardo Perdomo se fue de 5-2. Lourdes Gurriel y Eugenio Suárez se fueron de 4 nada respectivamente y Gabriel Moreno se fue de 4-1 con anotada, con Jorge Barrosa bateando de 4-1 con par de remolcadas. Eduardo Rodríguez lanzó 4 entradas de apertura llevándose la mayor parte de castigo y su tercera derrota de la campaña. Y por los Mets, Francisco Lindor se fue de 4-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada. Starling Marte se fue de 3-1 con vuela cerca, par de remolcadas y anotada. Juan Soto se fue de 3 nada, Luis Ángel Acuña se fue de 4-2 con par de anotadas. José Azócar se fue de 4-1 con remolcada y anotada y José Butó lanzó 2 entradas de relevo propinando 4 ponches. Los Medias Blancas de Chicago, a pesar de los cuadrangulares en el primer episodio, entre Andrew Benintendi y Luis Robert Jr. no pudieron hacer nada para roer al abridor cervecero Freddy Peralta, venciéndolo 7 carreras por 2.
Peralta lanzó por 6 entradas, siendo capaz de mantener a raya a partir del segundo episodio a los Medias Blancas, abanicando a 5. Destacando también que en este partido Isaac Collins en el primer episodio soltó su primer vuela cerca en la MLB, constituyendo posteriormente a una de las 6 carreras cerveceras para guiarlos a la victoria. Ganó el jugador Evangelion Freddy Peralta y la derrota fue para Bryce Wilson, a actuación de los latinos. Por los cerveceros, Jackson Chourio se fue de 5-1 con remolcada. William Contreras se fue de 3-1 con remolcada y anotada. Mientras que Freddy Peralta tuvo una apertura de 6 entradas, tolerando trío de incogibles, par de cuadrangulares y abanicando a 5 para llevarse la victoria. Abner Uribe lanzó una entrada en donde propinó par de ponches. Por los Medias Blancas, Luis Robert Jr. se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y anotada. Edgar Cuero se fue de 3-0 y Miguel Vargas se fue de 3-1. Lenín Sosa se fue de 4-0. Los Rangers de Texas doblegaron a los Atléticos 15 carreras por 2. La toletería texana apoyó a su abridor Jacob deGrom en un espacio de 6 entradas en donde solamente toleró 4 hits y abanicó a 7, siendo capaz de mantener a raya a los Atléticos. La fiesta texana empezó a partir del segundo con una carrera, luego marcaron 3 y coronaron el partido con un rally de 8 carreras en el sexto episodio, guiando de esta manera a una victoria tempranera. Los Atléticos solamente pudieron descontar con par de carreras en el séptimo de la suerte con cuadrangular de Shallan Gelliers. La victoria fue para el jugador Evangelion Jacob deGrom, la derrota fue para Jacob López y el rescate para Dane Dunning. Actuación de los latinos. Por los Atléticos, Luis Urías se fue de 3-1 y Giovanni Urshela de 3-0. Johnny Pereira se puso de nuevo el guante de relevista, lanzando una entrada en donde permitió trío de hits, trío de carreras y abanicó a 1. Y por los Rangers, Adolis García se fue de 4-2 con trío de remolcadas y par de anotadas, y Leury Tavera se fue de 4-3 con remolcada y anotada. Los Tigres de Detroit, a pesar del cuadrangular los Tigres de Detroit sucumbieron ante los Astros de Houston 6 carreras por 4. Los Tigres empezaron ganando con cuadrangular de Kerry Carpenter y luego llegaron al quinto con sencillo de Gleyber Torres que colocó todo 2-0. Hasta que los Astros marcaron 6 carreras en los 2 siguientes episodios que posteriormente se terminaría traduciendo en la victoria houstoniana, a pesar de que Detroit descontó en el noveno con cuadrangular de 2 carreras de Gleyber Torres. La victoria se la llevó Bennett Sousa y la derrota fue para Reese Olson. Pasando rápido la actuación de los latinos, Yanier Díaz fue el jugador de Evangelion tras batear de 4-2 con trío de remolcadas. Isaac Paredes se fue 2-1, triple, par de boletos, remolcada y par de anotadas. Continuando por los Astros en la actuación de los latinos, Jeremy Peña se fue de 3-1, José Altuve se fue de 4-0 con anotada. Jordan Álvarez se fue de 4-1 con remolcada y anotada. Mauricio Dubón se fue de 4-1 con anotada. Desde el montículo, Brian Abreu lanzó una entrada en donde propinó un ponche y toleró un hit. Por los Tigres, Gleyber Torres se fue de 5-3 con cuadrangular, trío de remolcadas y par y anotada. Mientras que Andy Ibáñez se fue de 1-0. Los Bravos de Atlanta vencieron 8-2 a los Rockies de Colorado, reseteándole su 25ª derrota de la temporada y la 8ª de forma consecutiva. A partir del segundo episodio fue en que empezaron los problemas para los Rockies, ya que a partir de allí los Bravos jamás perderían la ventaja, respaldados con una joya de 5 entradas y un tercio del abridor A.J. Smith-Shawver, quien propinó 5 ponches, siendo el jugador Evangelion del partido, y la derrota fue para Germán Márquez, quien perdió su 5º partido en esta temporada, a actuación de los latinos. Por los Bravos, Alex Verdugo se fue de 4-1, Marcelo Zuna se fue de 5-0 y Ozzy Albies se fue de 4-2 con anotada. Angel de los Santos lanzó una entrada y 2 tercios tolerando un hit y abanicando 1. Rafael Montero propinó un ponche en una entrada de relevo. Y por los Rockies, Germán Márquez lanzó por 5 entradas y un tercio tolerando 11 hits, 7 carreras y propinando un ponche para llevarse su 5º revés de la campaña. Los Marineros de Seattle, con par de cuadrangulares de Jorge Polanco, vencieron 5-3 a los Angelinos de Anaheim.
En el partido todas las carreras fueron por parte de Polanco, cuadrangular de 3 en el segundo y de 2 en el séptimo de la suerte, mientras que por Anaheim, Logan O'Hoppe se fue para la calle y Nolan Schwanzer y Jorge Soler pegaron dobles en conjunto en el octavo. La victoria fue para Bryce Miller, la derrota fue para Jack Kochanowski y el rescate para Andrés Muñoz, con el jugador Evangelion siendo Jorge Polanco y pasando rápido a la actuación de los latinos, tras batear de 3-2 con par de cuadrangulares, 5 remolcadas y par de anotadas. Continuando por Seattle, Julio Rodríguez se fue de 4-2 con una anotada, Randy Arozarena se fue de 3-0, mientras que Leo Rivas se fue de 3-1 con anotada. Carlos Vargas lanzó una entrada de relevo tolerando un hit, una carrera y abanicando a 1, mientras que Andrés Muñoz se llevó su 11º rescate de la campaña. Por Anaheim, Luis Rengifo se fue de 4-0 y Jorge Soler se fue de 2-1 con doble y remolcada. José Fermín lanzó un tercio permitiendo 3 hits, par de carreras gracias al cuadrangular de Polanco. Vamos a cerrar la jornada con un par de encuentros interesantes. Los Padres de San Diego doblegaron 7-4 a los Gigantes de San Francisco con Xander Bogaerts yéndose para la calle por primera vez en la temporada, respaldado por los 9 ponches de Nick Pivetta en un espacio de 5 entradas y un tercio. El jugador Evangelion del partido fue Xander Bogaerts de 4-2 con cuadrangular, trío de remolcadas y par de anotadas para pasar rápido a la actuación de los latinos. Por los Padres, otro de los más destacados fue Luis Arraez, quien finalmente regresó después de haber tenido aquella colisión contra Mauricio Rubón en el partido de los Astros de Houston. Tras batear de 3-1 con remolcada, Fernando Tatis Jr. se fue de 5-0. Manny Machado se fue de 4-2 con remolcada y anotada, mientras que Jorge Iglesias se fue de 4-1 con par de remolcadas y Elías Díaz se fue de 4-2 con anotada. Adrián Morejón lanzó una entrada de relevo propinando par de ponches, mientras que Robert Suárez salió fácil por la vía del 1-2-3, llevándose su 11º salvamento del año, en un partido que ganó Nick Pivetta y la derrota fue para Logan Webb. Y cerramos con los Dodgers de Los Ángeles doblegando a los Marlins de Miami 15-2. La toletería de los Dodgers apoyó a su abridor Matt Sauer, quien en espacio de 5 entradas fue capaz de someter a los Marlins y propinar 4 ponches en 5 entradas de apertura. Los más productivos por los Dodgers fueron Freddie Freeman de 2-2 con par de dobles, par de remolcadas, Andy Page de 5-3 con cuadrangular, par de remolcadas, par de anotadas y base robada, y Teoscar Hernández de 5-4 con par de dobles, 4 remolcadas y par de anotadas. Por los Dodgers se fueron para la calle Shohei Ohtani y Andy Page. La victoria fue para Matt Sauer y la derrota para Sandy Alcántara, con el jugador de Evangelion siendo Andy Page, a actuación de los latinos. Por los Dodgers, Kike Hernández se fue de 1-1 con par de anotadas, Miguel Rojas se fue de 2-1 con anotada, Teoscar Hernández se fue de 5-4 con 4 remolcadas y par de anotadas. Mientras que Luis García lanzó una entrada de relevo en donde propinó un boleto, y Kike Hernández se puso el guante como relevista para lanzar una entrada en donde permitió par de hits. Por los Marlins, Agustín Ramírez se fue de 4-0, Otto López se fue de 4-2 con anotada, Jesús Sánchez se fue de 4-1 y Javier Zanoja se fue de 4-0. Ronnie Simón se fue de 3-1 con remolcada. George Sandy Alcántara se llevó la mayor parte de castigo en 2 entradas y 2 tercios, permitiendo 7 hits, misma cantidad en carreras y abanicando a 2, perdiendo el partido. George Soriano lanzó una entrada y 2 tercios, permitiendo 6 hits y 5 carreras, mientras que Javier Zanoja se puso el guante de relevista para lanzar una entrada y un tercio. De esta manera cerramos con la jornada de martes de la MLB. Liga Americana, tabla de posiciones. En la división este, los Yankees de Nueva York continúan con la presión de los Medias Rojas de Boston, si bien los neoyorquinos continúan como líderes de la división. A 3 juegos y medio se acercan los Mantarrayas de Tampa Bay en el tercer lugar, con los Azulejos de Toronto penúltimos y Baltimore últimos. En la división central, los Tigres de Detroit continúan con un liderato bastante pequeño sobre los Guardianes de Cleveland, de 1 juego y medio, con los Guardianes amenazando con destronarlos de la punta. Los Reales de Kansas City vuelven a jugar para 500, con Minnesota estando cuarto y los Medias Blancas últimos.
Seattle lidera por un juego sobre Houston en la división occidental, con los Rangers de Texas estando terceros, los Atléticos jugando para 500 y últimos los Angelinos. Los Mets permanecen como líderes en la división este de la Liga Nacional por una brecha de 4 juegos sobre los Phillies de Filadelfia. Los Bravos de Atlanta quedan terceros con foja de 14 y 15, jugando para 483 y estando a 6 juegos y medio. A 8 juegos desde el cuarto lugar se acercan los Nacionales de Washington y a 8 juegos y medio los Marlins de Miami. En la división central tenemos a los Cachorros de Chicago liderando por un juego y medio sobre los Rojos de Cincinnati, quienes tienen un juego pendiente con los Cardenales de San Luis. Los Cerveceros de Milwaukee están terceros con foja de 15 y 15, jugando para 500. Con récord de 2 y 17 están los Cardenales, que tienen un juego pendiente con los Rojos, mientras que últimos están los Piratas de Pittsburgh. Pasando a la división occidental, los Dodgers de Los Ángeles recuperan la punta de la división atrás de los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego. Las Cascabeles de Arizona se quieren acercar a la pelea, mientras que los Rockies de Colorado están en el último lugar. Y así es como vamos a jugar la jornada del miércoles 30 de abril para cerrar de esta manera el segundo mes de actividad de la Gran Carpa 2025. Estos serán los partidos de la jornada. A las 2 y 10 Tigres contra Astros, Bravos contra Rockies. A las 3 y 10 y a la misma hora Marlins contra Dodgers. A las 4 y 10 vamos a tener otro doblete, Angelinos contra Marineros y Gigantes contra Padres. 2 horas después, Minnesota contra Cleveland. A las 6 y 35 los Yankees contra Orioles. 5 minutos más tarde los Cachorros contra Pittsburgh. Y Nacionales contra Phillies 5 minutos después. A las 7 y 5 Reales contra Mantarrayas. Boston contra Toronto 2 minutos después. Y 3 minutos más tarde Arizona contra Mets. A las 7 y 40, Cerveceros contra Medias Blancas. A las 8 y 5 cerraremos la jornada con los Atléticos y los Rangers. Aclarando que aquí tendremos la doble cartelera entre los Rojos y los Cardenales, la cual iniciaremos la jornada primero en el almuerzo criollo a las 2 y 40 con el primer duelo de esta doble tanda, y luego cerraremos a las 6 y 40 con el segundo y último duelo. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Antes de finalizar con el resumen, vamos ahora con los saludos especiales. Estos saludos, abrazos, bendiciones y muchísimos éxitos van para nuestro amigo José Antonio Ramírez, quien tenía de predicción que iban a ganar los Rojos de Cincinnati si bien el partido contra Cardenales fue suspendido. Quizás tenga la posibilidad de que su predicción se cumpla en la doble cartelera contra los Cardenales, ya sea ganando una división de honores o barriendo a los Cardenales. Saludos, cortesía de su humilde servidor Evangelion. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. Espero que el resumen haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. Recuerden, no se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios que los estaré leyendo. Les dejaré likes y corazones y sobre todo compartan el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales, que nos ayuda mucho. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más resúmenes del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion desde la unidad de Base 1 y nos vemos en el próximo resumen. Buenas noches, bendiciones a todos y pasen un feliz miércoles.